Capítulo 21. La mierda continúa. Bendito sea. Alabado sea el rey Alexander. Bendecido sea Siambourd. El tiempo parecía rebobinarse hasta el final de la batalla bajo el atardecer, con todos en el palacio aplaudiendo y gritando de emoción. Todos entendían el significado de lo que acababan de ver. Esta escena inimaginable había sorprendido a todos como nunca antes. Así que el rey en realidad sí puede comunicarse con los dioses como dicen los rumores. Entonces eso significa que el dios de la guerra siempre estará bendiciendo Siambourd. Si en verdad es así, los crueles enemigos nunca podrán asediar el castillo de Siambourd. Eso era lo que todos pensaban. De un momento a otro, las preocupaciones y miedos que se escondían en las mentes de todos desaparecieron. En lo que todos gozaban, Ángela estaba parada en silencio. Esta hermosa chica miraba al hombre que estaba en medio de todos disfrutando de las alabanzas y gritos de alegría. Se sentía aliviada, aunque no sabía de dónde venía este sentimiento, si provenía de la bendición del dios de la guerra o si provenía del cambio en Alexander. El ambiente era espectacular, hasta Emma, quien era muy dura con Fei, fue afectada y comenzó a saltar y animar a todos en conjunto con la multitud. Las 2 ollas de sangre con agua mezcladas con la poción menor de curación fueron distribuidas a todos los soldados heridos bajo las órdenes de Brock. Risas por sorpresas y gritos de alegría llenaron el palacio. En solo media hora, muchos de los soldados que antes solo podían gruñir ahora ya no sentían nada de dolor, y los que antes tenían heridas leves ya estaban listos para la batalla de nuevo. Luz y esperanza estaban más cerca para la gente del pueblo de Siambourd ahora que hace 4 días. Todo esto gracias al rey Alexander, quien fue bendecido por el dios de la guerra. Todos miraban a Fei con respeto y adoración. Los enemigos no intentaron atacar aquella noche, esto permitió que la mayoría de los soldados pudieran tener su preciosa primera noche de descanso tras 4 días. Tras sanar a todos los soldados heridos después de engañarlos a todos para que bebieran la poción menor de curación, Fei dejó a un par de soldados inteligentes para que se encargaran del resto de la situación. Luego Fei fue a dar un paseo junto al segundo comandante de la guardia del rey, Brock. Ellos rápidamente llegaron al muro de defensa, la muralla se veía magnífica en la noche. Fei estaba parado en el medio del muro de defensa mirando a su alrededor. Siambourd estaba rodeada por montañas a su izquierda, derecha y espalda. Como si este pequeño castillo fuese apoyado por los dioses, los 3 lados de Siambourd eran protegidos por muros defensivos naturales. Los lados exteriores de las 3 montañas que rodaban el castillo eran muy empinados, casi imposibles de escalar, incluso un guerrero estrellado tendría dificultad en hacer tal cosa. Lo que en realidad era especial era que por los lados interiores, las montañas eran mucho más planas y sus subidas eran más graduales. Si se subiese las montañas por el lado del castillo de Siambourd, incluso abuelitos y niños podrían llegar a la cima de la montaña fácilmente. Este extraño terreno hacía que Siambourd fuese fácil de defender y difícil de asediar. Se veía como la obra de algún dios. Con las montañas rodeando el castillo, la única estructura artificial era el muro de defensa. Su puerta estaba posicionada enfrente de la fosa Sully, sus murallas cubrían sobre los 600 metros de largo y cerraba la brecha que quedaba abierta entre las montañas. La base del muro de defensa tenía 15 metros de grosor y la parte superior era de 12 metros de grosor. Era firme y gigantesca, tan así que fácilmente podías poner 4 autos encima y no tener ningún problema. Además, otro aspecto especial del muro de defensa era que no era estrictamente recto, estaba diseñado para ser ligeramente cóncavo. Esto eliminaba la mayoría de los puntos ciegos y permitía a todos los soldados ver qué ocurría en cualquier parte del muro. A unos 450 metros del muro de defensa estaba el río Sully. Este actuaba como la fosa natural del castillo, sus torrentes rugían en lo que corría el agua. El río de casi 1400 metros de largo estaba frecuentemente cubierto por niebla. Además era extremadamente hondo, por lo que le era imposible a los soldados cruzar el río sin un bote o un barco a menos que fueran guerreros superpoderosos y pudieran volar. Todo el que quisiese nadar a través de él sería comido instantáneamente por la corriente. También había un puente de piedra que era tanto natural como artificial que conectaba ambos lados. De acuerdo a Brock, nadie sabía cómo había aparecido tal puente, incluso la persona más anciana de Siambourd no sabía quién lo construyó. Tenía una larga historia pero también bastante misteriosa. Fei lo observó con cuidado.
El puente de piedra era sujetado por 9 gigantescos pilares naturales. Observando de lejos, estos 9 pilares eran como montañas invertidas sujetadas debajo del agua, de verdad que eran toda una vista. Era imposible haber mandado a hacer de manera artificial tales pilares. Se veían como si un dios hubiese cortado la cima de varias montañas a lo lejos y las tiró en el río. Este puente de piedra era otra ventaja de terreno para Siambourd. Era conveniente para la gente de Siambourd cuando querían viajar fuera del castillo en tiempos de paz. Y el delgado puente hacía que fuese muy difícil para los enemigos transportar grandes máquinas de asedio cerca del muro de defensa en tiempos de guerra. El terreno es extremadamente ventajoso. Con razón Siambourd fue capaz de defenderse contra más de 2000 soldados bien entrenados por 4 días con menos de 800 soldados. Este castillo es literalmente una fortaleza natural. Tras las observaciones de Fei, él entendió de mejor manera los terrenos de Siambourd. Aunque él no era ningún genio militar, aún así se sorprendió por lo que vio, dejándolo perplejo por unos instantes. Las riquezas y las labores del actual reino de Siambourd no podría de ninguna forma conseguir construir tales maravillas. A menos que Siambourd alguna vez haya sido poderoso, y que además este castillo tenga detrás de sí una larga historia. Ninguna de las estructuras parecía ser sencilla, no obstante, Fei no tenía ningún recuerdo o memoria de la historia del castillo. Los recuerdos y conocimientos del antiguo Alexander no le dejaron mucha información útil a Fei. Brock, la gente me llamaba retardado antes, ¿no? Como si Fei de repente hubiese recordado algo, le preguntó a Brock pacíficamente. Los pensamientos de Brock llegaron con retraso. No sabía cómo responder tal pregunta directa del rey. El antiguo Alexander era un retardado que tenía la inteligencia de un niño de 3 años, no podía ni sobrevivir por sí solo. Bajo la instigación de sus amigos, él había dañado mucho a Siambourd. Aunque él fuese el rey, nadie le tenía aprecio, solamente fue por su estatus como rey que se le fue dado por sus padres, los anteriores rey y reina, que él no fue abandonado por su gente. Incluso el mismo Brock no tenía ningún sentimiento de respeto por el antiguo Alexander. Él mostraba poco desdén hacia él. No obstante, tras ser testigo de las batallas de Fei en el muro defensivo y sus acciones divinas que salvaron a los soldados heridos, ¿quién se atrevería a tratar al hombre bendecido por el dios de la guerra como un retardado? Brock había cambiado completamente su visión del rey. No había lugar a duda, el hombre enfrente de él merecía ser de la realeza y merecía respeto también. Cuando me dispararon una flecha ayer por la mañana, mi cabeza cayó encima de una roca. Tal vez fui bendecido por el dios de la guerra en aquel momento, pues muchas cosas comenzaron a aparecer en mi cabeza y mi mente se aclaró. En lo que Fei se hablaba casi a sí mismo, él habló lentamente mientras que tocaba el musgo en la almenada del muro de defensa. ¿Sabes? Aquella colisión me hizo sentir que de repente había madurado. Aunque antes existiesen muchas cosas que no podía entender, las puedo entender completamente ahora. Jijiji, ahora sé que antes yo en verdad era un retrasado que todo el mundo odiaba. Brock, ¿podrías decirme todas las cosas horribles que hice antes? Mientras escuchaba el monólogo de Fei, casi todas las dudas e incertidumbres en la mente de Brock desaparecieron, así que la flecha de ayer noqueó al rey y lo hizo normal por coincidencia. Cuando el antiguo rey estaba vivo, había una profecía que decía que Alexander era retardado porque había sido maldecido por Dios. Al parecer la maldición finalmente había sido removida. Fei rió en su cabeza en lo que observaba la expresión de Brock. Fei continuó, cuando fui traído de vuelta al palacio, sentí un poder misterioso fluyendo en mi cuerpo. Cuando desperté, tenía fuerza inimaginable, podía aprender cualquier cosa rápidamente y era capaz de controlar mi fuerza. Incluso era capaz de usar técnicas de pelea de forma natural como si fuesen innatas. Tras escuchar esto, lo que quedaba de incertidumbre en la mente de Brock desapareció. La monstruosa fuerza del joven rey y sus devastadores técnicas con el hacha eran cosas que Brock y todos los soldados no podían entender. Pero ahora, todo parecía como si todo hubiese sido nada más que la misma orden del dios de la guerra. No había ninguna otra posible manera de explicar la batalla que había ocurrido aquella tarde y la sangre que salvó a todos los soldados heridos. Solo intervención divina. Fei estaba observando la expresión de Brock de cerca. Cuando vio la expresión de comprensión repentina en la cara de Brock, él supo que toda su mierda había vuelto a funcionar como había planeado. Capítulo 22.
El continente Azeroth. En este continente de Azeroth, todos creían en los dioses y el poder extremo. Debido a que hubo muchas guerras, el dios de la guerra fue el que tuvo más creyentes y seguidores. Por lo tanto, aunque atar todos los cabos sueltos al dios de la guerra parecía ridículo, era la excusa más razonable e impecable. Fei necesitaba una excusa para explicar lo que le había sucedido a Alexander. Ahora tenía uno. Sabía que en poco tiempo, lo que había dicho esta noche se difundiría alrededor de Siambourd por el hombre directo detrás de él. No necesitaba explicarse a todos de nuevo. A veces, los rumores son más confiables por otros que lo que usted dice personalmente. Fei planeó su explicación perfectamente. Se vinculó deliberadamente con el dios de la guerra en el que la mayoría de la gente creía. Lo que la experiencia de Fei en la Tierra le enseñó fue que las creencias y religiones que causaron disputas y guerras, si se usan adecuadamente, podrían ser tremendamente útiles. No puedo recordar claramente nada de lo que pasó antes de ayer. Brock, cuéntame sobre Siambourd y el reino. Fei habló casualmente, aparentemente sin importarle mucho, intentaba engañar a Brock para que le contara más sobre el castillo. Es un honor, Su Majestad. El alcance de su reino es solo el castillo de Siambourd. Según el método de categorización en el continente de Azeroth, Siambourd no es un imperio separado, sino un reino afiliado de un imperio. La población total del reino es inferior a 10.000, y el ejército oficial es la Guardia del Rey, que solo tiene 400 soldados. Brock trató de explicar lo que sabía claramente. Reino afiliado. Fei tuvo un mal presentimiento. Claro que sí. Sí, Su Majestad. El imperio padre de Siambourd es el imperio Zenith. Tiene 250 reinos afiliados y todos los reinos se dividen en 6 niveles. Siambourd está en el 6º nivel, que es el más bajo entre todos los reinos afiliados. Hay otros 68 reinos de 6º nivel bajo la dictadura del imperio Zenith. Fei no sabía qué decir, sintió ganas de llorar. Entonces esta es la verdad. Mi reino es tan pequeño. Pensé que ser rey era increíble. Mi territorio total es solo este castillo de Siambourd, y la población es menos que una pequeña ciudad en la tierra. Soy inferior a un alcalde. Por primera vez, Fei sintió que la realidad no era tan dulce como había esperado. Lo pensó un momento y preguntó esperanzado. Brock, de acuerdo con esto, nuestro imperio padre, Zenith debe ser uno de los imperios más poderosos de este continente, ¿verdad? La expresión de Brock era extraña. Después de dudar por un momento, este hombre directo le dijo a Fei lo que sabía. El continente de Azeroth es gigantesco. Según las leyendas, incluso los dioses no pueden viajar por todo el continente. Existen numerosos imperios en el continente, y estos imperios se clasifican por su fuerza, del nivel 1 al nivel 9. Los imperios de nivel 1 son los más débiles y los imperios de nivel 9 están en la cima de la pirámide. Sin embargo, Zenith Empire es solo uno de los miles de imperios de nivel 1 débiles en el continente. El corazón de Fei se hundió, se sintió desesperado. Nunca imaginó que el estado de Siambourd era tan bajo en el continente de Azeroth. El estado de un rey era demasiado barato. Las regalías en este mundo eran más comunes que los títulos universitarios en la tierra. Según Brock, con solo un par de acres de tierra y un par de cientos de personas, cualquiera podría convertirse en rey. Estos reyes eran como grandes grupos de bandidos. WTF, entonces, después de todo, soy solo un líder de un gran grupo de bandidos. Y también uno muy débil. Las esperanzas de Fei fueron aplastadas. Como rey, pensó que era dueño de todo en este mundo, pero solo estaba soñando. Después de un momento de silencio, Fei volvió a preguntar. Entonces, ¿cómo son las relaciones entre los imperios en el continente? Quiero decir que no hay muchas guerras, ¿verdad? Las guerras son más comunes en el continente de Azeroth. Como si Brock fuera adicto a objetar a Fei, dijo con tristeza. Todos nacen en tiempos de guerra y mueren durante las guerras. Mis padres y mi familia estaban matando durante las guerras. La gente muere cada segundo en este continente. Fei estaba en shock. ¡Santo Dios! Entonces, eso significa que mi reino podría ser aplastado en cualquier momento por los imperios superpoderosos. Cuando llegan las guerras,
el poder de un individuo está limitado por las batallas que involucran a millones de soldados. ¿Por qué no pedimos ayuda a nuestro Imperio Padre? El Imperio Zenith tiene el deber de proteger sus reinos afiliados, ¿verdad? La respuesta de Brock esta vez no decepcionó a Fei. Si supieran nuestra situación, el Imperio Zenith enviaría a sus ejércitos y guerreros con estrellas para ayudarnos. El problema es... Brock señaló los campamentos de enemigos al otro lado del foso de Sully y dijo impotente: cerraron el único camino que Siambourd puede usar para comunicarse con el mundo exterior. Por lo que no pudimos obtener nuestro mensaje al Imperio Padre allá afuera. Entonces ahí es como es. Fei entendió rápidamente la estructura y la clave para la supervivencia en este continente caótico a partir de las palabras de Brock. No había duda de que el continente Azeroth era enorme. Era más grande que cualquier continente en la Tierra, incluso más grande que todos los continentes en la Tierra combinados. Lo peor era que los imperios del continente luchaban entre sí todo el tiempo, la guerra fue el tema principal. Fei sintió la presión de la supervivencia aplastándolo. Sin embargo, Fei había captado el punto principal de la respuesta de Brock. Hubo leyes durante los tiempos de paz, y también hubo reglas de supervivencia durante los tiempos de guerra. Por la respuesta poco clara de Brock, Fei sintió que después de cientos de años de guerra, Azeroth Khantanant había formado un interesante sistema piramidal. En este sistema, la supervivencia de los pequeños reinos era posible siempre y cuando se unieran a los grandes imperios. Una ráfaga de viento había traído la niebla del foso Sully al muro defensivo. El ambiente era un poco deprimente. Fei decidió no pensar demasiado en el futuro. Sus pensamientos volvieron al castillo de Siambourd. Brock, cuéntame más sobre Siambourd, como otras familias nobles y personas influyentes. Como rey, ni siquiera conozco mi propio reino. Fei iba a obtener toda la información que pudiera de Brock. Brock lo pensó y dijo: además de su majestad, la persona más poderosa en Siambourd sería el ministro principal, Sr. Bazzer. ¿Por qué estabas? Brock se rascó la cabeza. No sabía cómo describir las acciones retrasadas del viejo Alejandro. Dudó un momento y decidió no mencionar eso. Continuó. Durante los últimos 3 años, el Sr. Bazzer dirigió el reino en su nombre. Excepto por los militares que estaban bajo el control del Sr. Lampard, el Sr. Bazzer decidió todo lo demás para Siambourd. El primer ministro Bazzer. Al recordar algo, Fei preguntó. Tiene un hijo gordo y parecido a un cerdo llamado Gil, ¿verdad? Sí, su majestad. Gil era tu mejor amigo. Ese imbécil es mi mejor amigo. Fei se burló en su mente. Bazzer, Gil. Todos son nuevos malos. Uno controlaba el reino y el otro me acompañaba todo el tiempo para insistirme en hacer cosas malas. Seguir. Excepto Bazzer, ¿hay alguien más que sea influyente? Preguntó Fei. Definitivamente iba a castigar al dúo padre e hijo. Excepto el ministro principal Bazzer, el juez militar Conca y el guardián Oleg son figuras poderosas en Siambourd. El ex primer comandante de la Guardia del Rey. El señor Peter Zech, también fue uno de ellos, pero hace medio mes, el primer ministro Bazzer había descubierto muchas pruebas que revelaban la intención de traición del señor Seki y lo encarceló. Fei asintió con la cabeza. Encontró algo muy interesante. Brock se atrevió a llamar a una de las personas más poderosas de Siambourd. Bazzer directamente por su nombre, pero fue muy respetuoso con el ex primer comandante de la Guardia del Rey Peter Zech, quien fue acusado de traición. Eso señala algunos problemas. Aunque Siambourd era un reino pequeño, Fei sintió que había muchos conflictos y corrientes subterráneas. Capítulo 23. Él es una bestia. ¿Alguien más? Excepto por las personas que mencioné, el mayordomo de su majestad Bast, quien es su futuro suegro y el padre de Ángela, también es bastante influyente. Pero antes de que los enemigos atacaran, Bast había dejado el castillo con un montón de riquezas y nadie sabe a dónde fue. El padre de Ángela. Fei se sorprendió, el padre de Ángela todavía está vivo. No es de extrañar porque nunca lo he visto. Se fue antes de que vinieran los enemigos, e incluso tomó muchas riquezas. Eso cuenta de huir. Sin embargo, la reacción inicial de Fei no fue ira, se sintió triste por Ángela.
La niña bonita y amable fue abandonada por su padre en el momento más importante. Ella debe estar cubriendo sus sentimientos todos los días. De repente estaba preocupado por Ángela. La brisa fría sopló a través de Siambourd. Al otro lado del río, las antorchas de los enemigos ardían brillantemente en la noche. Mirándolos desde lejos, eran como estrellas en el cielo nocturno. Fei continuó hablando con Brock en el muro defensivo. Ahora tenía una idea bastante buena sobre los grupos de poder internos en Siambourd. Según la descripción de Brock. A pesar de que Siambourd era solo un pequeño reino en el continente de Azeroth. Los complejos artificios políticos y las luchas internas entre los grupos de poder internos eran muy similares a los de los imperios superpoderosos. Fei sintió que se enfrentaba a algo realmente interesante. Siento que hoy no vi a Bazzer, con Oleg en la batalla. No necesitan todos participar. Fei pensó en algo y preguntó. Señor. Bazzer había venido a la batalla una vez, era el momento en que su majestad se cayó del muro defensivo. El juez militar Conca resultó herido el primer día de batalla, y desde entonces se ha estado recuperando en su hogar. Oleg es un guardián, aunque le pedí que participara en la batalla, sintió que su prioridad era proteger la cárcel, así que no tiene ningún deber de estar en el campo de batalla. No tiene el deber, Jeje, está bien. Fei se burló entonces. ¿Cómo son sus puntos fuertes? Me refiero a sus fortalezas personales. Bazzer es solo una persona común. No tiene ninguna magia, ni tiene ninguna técnica de combate. Tanto Conca como Oleg son guerreros estrella. Pero la persona más poderosa en Siambourd es Sir Lampard. Con el rango de un guerrero de 3 estrellas, es uno de los mejores guardianes. Los guardianes son personas poderosas que protegen un reino o un imperio, en los reinos que nos rodean. Brock definitivamente se sintió orgulloso cuando habló de Lampard. Recuerdo que el hijo de Bazzer, Gil, es un mago, ¿verdad? Fei de repente tuvo una mala idea. Él se rió, pasa mi orden, llama al mago Gil al muro defensivo para proteger el reino Siambourd. Su majestad, Gil aún no es un mago estelar clasificado. Él es solo un mago novato de bajo rango. Por supuesto, un mago novato definitivamente sería de gran ayuda en la batalla. Brock se inclinó y respondió, como lo desee, Su Majestad. Enviaré a alguien para que llame a Gil de inmediato. Obviamente, Brock estuvo de acuerdo con este comando al 100%. Eso es suficiente por esta noche. Fei prácticamente obtuvo toda la información que quería. Él sonrió mientras golpeaba a Brock en el hombro. Después de organizar a los soldados en turnos para la guardia nocturna, ve a descansar un poco. Ayudaré con la guardia nocturna esta noche. Su Majestad, no puede. Es mi deber. Brock estaba sorprendido. Fei sonrió y saludó con la mano para interrumpirlo. Comandante Brock, escuché de los soldados que no ha dormido en 2 días. Eso no es bueno. Mañana nos espera una batalla más cruel. Bien, Brock. Necesito que duermas un poco. Necesitaré que mates a más enemigos en la batalla de mañana. Esta es la orden del rey, debes seguirla. Ahora ve. Brock estaba aturdido. Al segundo siguiente, este hombre duro se arrodilló a medias, apoyando su espada de 2 manos frente a su pecho. Juró en serio, Su Majestad Alejandro, mi honorable rey. Un guerrero estrella, Brock, promete lealtad. Después de que Brock se fue, Fei inventó una excusa y envió a los soldados que lo seguían. Dio la vuelta y observó en detalle las estructuras y los mecanismos de defensa en la pared. Apaciguó al soldado en la guardia nocturna y entró en la torre de vigilancia en el medio del muro defensivo. Esta torre de vigilancia era un edificio de 2 pisos hecho de madera y piedras. Antes de que estallara la guerra, esta torre de vigilancia estaba bien decorada. Sirvió como lugar de descanso para los soldados que intercambiaban turnos en la pared. Sin embargo, las batallas en los 2 días anteriores prácticamente habían destruido este edificio. Solo tenía 4 paredes parcialmente demolidas. Sin techo, sin embargo, la luz de las estrellas brillaba. Fei eligió un lugar que podía ver el área debajo del muro defensivo para poder reaccionar si los enemigos hacían algo. Se sentó y comenzó su guardia nocturna. Un par de otros soldados estaban parados afuera de la torre de vigilancia, vigilando al rey.
Esta no es una buena situación. Aunque derrotamos su asedio hoy, esto no sucederá todos los días. Estos enemigos tienen un gran equipo y están bien entrenados. Además, estamos superados en número. Si esto continúa, Siambourd no puede escapar del destino de ser conquistado. Debe haber otra forma. Fei estaba pensando mucho. Pero después de pensar mucho, no se le ocurrió una sola buena idea. Era solo un estudiante universitario en la Tierra, después de todo. No era asesino ni comandante militar. Pensar en una idea que pudiera salvar el castillo de Siambourd no fue una tarea fácil. Parece que primero tengo que mejorar mi fuerza. Tendré que lidiar con el resto más tarde. Fei dejó de pensar. Decidió mientras cerraba los ojos y trataba de comunicarse con la misteriosa voz dentro de su cabeza. Quería ingresar al mundo de Diablo para subir de nivel y aumentar su fuerza. Sin embargo, insuficiente fuerza mental restaurada. No se puede ingresar al mundo de Diablo, inténtalo de nuevo más tarde. Esa voz fría y misteriosa le dio a Fei una respuesta rápidamente. Esto decepcionó a Fei. Meditó pacientemente durante un rato e intentó nuevamente, pero la respuesta fue la misma. Después de intentarlo más de 10 veces, todavía no podía ingresar al mundo de Diablo. Fue la misma respuesta. Insuficiente fuerza mental restaurada. Fei siguió intentándolo, pero la fatiga lo alcanzó y sin querer se durmió. En el lado sur del río Sully. En la base de los misteriosos enemigos sin fuente. Justo en el medio del campamento había una carpa negra, visiblemente más grande y más magnífica que las carpas a su alrededor. Bajo la luz parpadeante de las antorchas que la rodeaban, la tienda parecía un monstruo horrible escondido en la oscuridad, listo para atacar en cualquier momento. Sin embargo, hacía calor y brillante dentro de la tienda. El caballero enmascarado de plata que apareció en el campo de batalla estaba sentado en una silla grande. La silla cubierta por un enorme pelaje negro de un animal desconocido. El caballero enmascarado de plata estaba relajado, una mano sostenía la barbilla mientras la otra sostenía una copa de jade casi transparente, que hacía girar el vino tinto dentro de ella. 19 guerreros negros estaban parados en 2 filas a ambos lados. En el lado izquierdo de la tienda, un hombre misterioso cubierto bajo una capa negra se sentó al lado de la mesa. La varita a su lado había expuesto su identidad. Un mago. Había un extraño campo de fuerza que rodeaba a este misterioso hombre, el hombre estaba muy borroso y nadie podía ver su rostro. Aunque hacía calor en la tienda, todos sintieron un escalofrío en los huesos cuando lo miraron. El guerrero de 3 estrellas Laandas que fue gravemente herido por Fei estaba arrodillado frente al caballero enmascarado de plata. Cracal, cracal. Era el sonido del carbón explotando bajo el fuego. Era el único sonido en la tienda, hizo que la atmósfera fuera muy extraña. Finalmente, el caballero enmascarado de plata levantó la cabeza. Miró a Laandas y preguntó con calma. Laandas, cuéntame qué pasó hoy en el muro defensivo. Tengo curiosidad por saber cómo estabas tan mal herido como un guerrero de 3 estrellas. Cuando Laandas se arrodilló sobre la alfombra roja en el medio de la tienda, la vergüenza cubrió su rostro. Lo sorprendente fue que bajo la pregunta del caballero enmascarado de plata. El poderoso guerrero de 3 estrellas Laandas parecía muy asustado, diciéndole al hombre enmascarado de plata todo lo que experimentó en detalle. El hombre escuchaba con indiferencia. Estaba concentrado en la copa de jade en la mano todo el tiempo, como si hubiera algo que le llamara la atención. Cuando Laandas terminó, el enmascarado plateado dejó de girar la taza. Él dijo suavemente. Interesante. Jeje. Laandas, toma asiento. Laandas sintió que lo absolvieron de una pena de muerte. Soltó un suspiro de alivio. Se puso de pie y dijo. Gracias, maestro. Tengo una cosa más que informar. Cuando estaba luchando contra el guerrero de 3 estrellas del castillo de Siambourd, encontré algo interesante. Adelante. Maestro, descubrí que el guerrero de 3 estrellas parecía herido. Su energía del agua no podía moverse con fluidez dentro de su cuerpo. Según mi predicción, probablemente tuvo una lesión interna de hace algún tiempo y no se recuperó. En el próximo, estoy seguro de que puedo cortarle la cabeza y donar su cráneo a la colección del maestro. Laandas estaba entusiasmado. Sin embargo,
Eso no intrigó al caballero enmascarado de plata en absoluto. El caballero no estaba interesado en la persona más poderosa de Siambourd. Pareciendo involuntario, preguntó. Laandas, ¿cuál es su opinión sobre el pesado toro blindado que apareció en el campo de batalla hoy más temprano? Capítulo 24. Dos comandos opuestos completos. La pregunta tomó a Laandas por sorpresa. Esos ojos de bestia aparecieron en su mente al instante. Los ojos detrás del casco. Lo hicieron temblar un poco. Ese hombre tiene la fuerza de un guerrero de una estrella. Lo extraño era que no tenía ninguna energía, como si hubiera nacido con esa fuerza. Dijo Laandas mientras intentaba recordar lo que había sucedido. Y también, se sentía como una bestia viciosa cada vez mayor, nacido para luchar y matar. Una bestia. El caballero enmascarado de plata dejó la copa y finalmente miró a Laandas. Él se rió, esa es una metáfora interesante. Laandas, ¿y si capturo a esta bestia y la envío al Coliseo del Imperio? ¿No sería eso aún más interesante? Coliseo. Esa es una gran idea, maestro. Laandas dijo halagadoramente: si ese loco va al Coliseo del Imperio, será el mejor gladiador. Habrá un montón de personas dispuestas a pagar un alto precio por él. En el continente de Azeroth, los coliseos imperiales eran los lugares a los que los nobles querían ir. Había entretenimiento cruel y sangriento todos los días. Los esclavos fuertes que fueron entrenados para matar se vieron obligados a participar en peleas mortales con todo tipo de bestias extrañas y monstruos peligrosos. Todo para el entretenimiento de los nobles. Este tipo de peleas sangrientas se habían convertido en una costumbre en el continente de Azeroth. Inicialmente fueron las ceremonias de sacrificio al dios de la guerra, pero se había convertido en algo puramente por la emoción de los nobles. A medida que se enloquecían cada vez más, los coliseos se convirtieron en una enorme cadena de ganancias. Numerosos imperios estuvieron involucrados en él, y también podría aumentar el crecimiento en la industria del juego. Muchas personas se volvieron súper ricas, mientras que otros perdieron todo lo que poseían. Lo que valía la pena mencionar es que ser candidatos a gladiadores tenía una restricción estricta: solo los esclavos y los pobres que no tenían un título clasificado podían convertirse en gladiadores. Las personas clasificadas como guerreros y magos no podían aparecer en los coliseos. La unión de guerreros y la unión de magos creían que era un insulto a las uniones si un guerrero o un mago entraban en el coliseo. Por supuesto, no fue así cuando comenzó. Muchos nobles de los imperios superpoderosos no siguieron esta regla. Hubo un tiempo en que 1 tonelada de guerreros y magos se veían obligados a luchar en los coliseos. Este comportamiento enfureció a las personas más poderosas del continente de Azeroth. Hace 500 años, muchas personas poderosas se unieron bajo la llamada del Sol, guerrero clasificado como Bekambawe, y el Sol rastrilló al mago Bailey. Juntos, aprobaron la Declaración de Honor, y aniquilaron 241 imperios y 10,000 coliseos. Después de ese caso, no hubo un solo coliseo o imperio que se atreviera a ir en contra de la declaración. Según la declaración, un gran gladiador era difícil de encontrar. Las personas como Fei, que tenían la fuerza de un guerrero de una estrella pero no tenían energía, eran tesoros a los ojos de personas como el caballero enmascarado de plata. Si operaran todo adecuadamente, podrían obtener grandes ganancias. Incluso podrían conectarse con nobles de los imperios superiores. 1. Después de que la noche se despeje, toma 16, 17 y 18, y ordena a Siambourd que se rinda. Dígale a ese rey retrasado que si están dispuestos a rendirse, el rey y el ministro pueden ser salvados, y los ciudadanos no serán asesinados y solo serán esclavos. Si no, cuando conquistamos su reino, mataremos a todos. Mira durante 3 días y lava su castillo con sangre. El caballero enmascarado de plata dijo con frialdad. Cuando terminó de hablar, una energía blanca y fría apareció en su mano, congelando la copa de jade y el vino en una bonita escultura de hielo. Sí, señor. El caballero negro llamado 1, parado a la derecha dentro de la tienda, se acercó e hizo una reverencia. Asegúrate de transmitir este mensaje a ese rey retrasado frente a todos sus soldados. El caballero enmascarado de plata tenía una sonrisa juguetona en su rostro. Exhortó mientras tiraba la copa a un lado. Sí, señor. 1, se inclinó con 16,
17, y 18, y luego salieron de la tienda. 2, 3, 4, 5, 6. Los 5 preparan a sus soldados. Cuando Siambourd abre su puerta y se rinde, corre con tus soldados y mata a todos excepto a Angela y la bestia. El caballero enmascarado de plata continuó dando órdenes. Su segundo comando fue completamente diferente del primero. Los 5 caballeros negros se acercaron y se inclinaron para obedecer la orden. Sin embargo, se sorprendieron. 1. Iba a darle a Siambourd un camino hacia la supervivencia. Pero el caballero enmascarado de plata había establecido una orden tan fría tan rápidamente, él estuvo tratando de engañar a Siambourd todo el tiempo. El tiempo es corto. Según nuestro plan, el castillo de Siambourd debe ser conquistado lo antes posible. Si esto continúa, me temo que el imperio de Zenith sabrá lo que está sucediendo. Tenemos que hacer esto. Como si el caballero enmascarado de plata sintiera dudas en las mentes de sus subordinados, se explicó. Después de eso, se dio la vuelta y le dijo a la Andas. La Andas, espero que puedas hacer lo que prometiste, tráeme la cabeza de ese guerrero de 3 estrellas. Como quieras, mi maestro. La Andas tenía mucha confianza. El resto de ustedes pueden esperar mi pedido. Ok, ahora vayan a prepararse. Cuando salga el sol, tomaremos medidas. Todos los caballeros se inclinaron y estaban listos para salir de la tienda. Pero en este momento. Espere. El mago silencioso y misterioso los interrumpió de repente. El hombre se cubrió el rostro bajo la capa. Él asintió con la cabeza hacia el caballero enmascarado de plata como un saludo. Su voz era ronca, como si alguien estuviera arrastrando una cuchilla sin filo sobre una piedra áspera. La voz aguda sonaba horrible. Su Alteza, siento que hay un poderoso mago en el castillo de Siambourd. Su plan podría ser interferido. ¿Un mago? La expresión de la cara del caballero enmascarado de plata cambió. Un mago podría interferir mucho en una batalla fácilmente. Él preguntó. Maestro, ¿puedes decir qué rango tiene este mago? Este mago se esconde bastante profundo, siento que está tratando de esconderse de algo. Solo lo sentí hace unos momentos. Él tiene alrededor de 3 estrellas. 3 estrellas. El caballero enmascarado de plata estaba un poco relajado. Si solo se trata de un mago de 3 estrellas, la amenaza no es tan grande, pero todavía espero que el maestro pueda ayudarme mañana cuando sea apropiado y eliminar este problema. El hombre de la capa asintió. Lo haría, pero incluso si es solo un mago de 3 estrellas, el daño podría ser bastante significativo. Dile a tu ejército que se mantenga alejado en caso de lesiones accidentales. Después de escuchar al misterioso mago aceptar su pedido, el caballero enmascarado de plata se sintió aliviado. Él sonrió, muy bien maestro. Puedes hacer lo que quieras, simplemente no dañes el exterior y el muro defensivo de Siambourd. El misterioso mago asintió nuevamente. Volvió al silencio cuando la energía fría lo rodeó una vez más. La brisa fría hacía escalofríos hasta los huesos. Fei se estremeció cuando abrió los ojos. O.S.T. Estaba en la guardia nocturna. Tos. Me quedé dormido. Los enemigos no atacaron, ¿verdad? Estaba un poco asustado. Mientras pensaba, olió una leve fragancia. Se dio la vuelta y se sorprendió al descubrir que la bella Ángela estaba sentada a su lado. Sin embargo, ella estaba dormida y acostada contra un frío muro de piedra. Como si la niña sintiera frío en su sueño, apretó las rodillas con fuerza mientras doblaba la espalda. El rocío de cristal había mojado la punta de su cabello. Ella sonrió como si estuviera teniendo un dulce sueño. Bajo la luz de las estrellas, su bello rostro blanco le dio a Fei la impresión de un hada de las flores. Fei movió ligeramente su cuerpo. Luego descubrió que su cuerpo estaba cubierto por una gruesa manta de terciopelo. Ángela obviamente estaba preocupada y se lo trajo a medianoche. Al sentir el calor de la manta, el corazón de Fei también se calentó. Por alguna razón, la hermosa y amable chica frente a él le recordó su primer amor. Inocente, puro y cálido. Todo era hermoso. Capítulo 25. Soldados azotados. Fei se levantó y puso la manta sobre Ángela.
Esta tonta le había traído la manta a Fei, pero ella solo llevaba una fina capa de ropa. El corazón de Fei estaba un poco herido en ese momento. Sin embargo, debido a que Ángela dormía profundamente, Fei no quería despertarla. Miró el bello rostro de Ángela y no pudo dejar de sonreír. Después de cubrir a Ángela, dejó el edificio en silencio. El muro defensivo estaba completamente en silencio. Solo había un par de soldados patrullando. Mirando a través del río Sully, la base de los enemigos también estaba en silencio. Fei se sintió aliviada, pero cuando se dio la vuelta, se sorprendió. Emma también estaba en la pared. Estaba de pie contra la pared exterior de la torre de vigilancia como si estuviera vigilando la puerta destruida. Se había quedado dormida mientras estaba de pie, probablemente debido a la fatiga. Su cabello dorado estaba despeinado y su ropa ondeaba por la brisa de la mañana. Se veía linda cuando estaba dormida. Era una impresión totalmente diferente en comparación con su actitud normalmente hostil hacia Fei. Parecía realmente inocente mientras su delgado cuerpo estaba de pie contra el frío viento que soplaba. Fei se acercó a ella y le pellizcó la suave mejilla. «Oye, chica, despierta. ¿Por qué estás parado aquí? Hace demasiado frío, ve a dormir dentro de la torre». ¿Quién sabía que Emma todavía estaba alerta? Tan pronto como sintió el movimiento de Fei, abrió los ojos y golpeó a Fei a pesar de estar somnolienta. Fei no lo esperaba y recibió un puñetazo en el ojo. Explosión. Un ojo de panda negro apareció en la cara de Fei. «Ah. Alexander, eres tú». Después de golpear a Fei, Emma finalmente se dio cuenta de su entorno. Estaba un poco avergonzada. Ella mantuvo la cabeza baja, como una niña pequeña que fue atrapada robando dulces. Pero apenas echó un vistazo al ojo morado de Fei, no pudo dejar de reírse. «Jeje, pensé que los enemigos nos estaban escondiendo». «Pero te ves bien. Estás bien, ¿verdad?» Fei no podía enojarse en absoluto después de ver a Emma temblando en el viento frío. La golpeó en la cabeza y se quitó la capa atada a su armadura y cubrió el pequeño cuerpo de Emma en ella. Él sonrió. «Muy bien, ahora ve a dormir adentro. Después de que salga el sol, vuelve al palacio con Ángela. El viento aquí es demasiado fuerte, este no es un lugar para ustedes, chicas». Emma estaba aturdida. Ella miró a Fei lentamente. Rápidamente miró hacia abajo mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Sorprendentemente, no discutió con Fei y obedientemente entró en la torre en ruinas. «Alexander, serás amable con Ángela, ¿verdad?». Cuando Emma estaba casi dentro del edificio, se dio la vuelta y se dirigió a Fei y le preguntó en serio. «Ah». Esto sorprendió a Fei. No sabía qué decir. Antes de que Fei pudiera responder, esta pequeña niña continuó. «No me importa lo que digas. Ahora que estás actuando normal, debes ser amable con Ángela. Alexander, no sabes cuánto Ángela ha sacrificado por ti en los últimos 3 años. Puedo garantizar que nadie sería tan amable contigo en el mundo, excepto ella». Después de decir eso, se frotó los ojos rojos y agitó el puño con fuerza. Ella amenazó. «Ahora que eres normal, debes proteger a Ángela como ella te protegió a ti. ¿Oyes eso? Si no lo haces, te daré otro ojo morado». Después de que Emma terminó de amenazar a Fei, se dio la vuelta y entró en la torre. Emma había sido hostil hacia Fei durante los últimos 2 días. Fei no era tonta, él sabía por qué estaba enojada, probablemente porque el viejo Alexander le había hecho pasar un mal rato a Ángela y le había causado mucho sufrimiento. Aunque Emma era solo una sirvienta, Ángela la trataba como a una hermana pequeña. Emma había sido testigo de todas las quejas que Ángela había sufrido durante los últimos 3 años, por lo que no le gustaba a Alexander en absoluto. Su actitud hostil era muy razonable. Fei lo supo todo el tiempo, así que no discutió con Emma. Después de todo, ella cuidaba al viejo Alexander junto con Ángela. Esta niña parecía ser dura y cruel, pero era amable y su corazón era tan suave como el terciopelo. Lo que dijo Emma conmovió profundamente a Fei, ella era 100% correcta. Después de hacerse cargo de Alexander y saber lo que había sucedido en el pasado, tuvo que proteger a la hermosa y amable niña. Tenía que proteger a Ángela como ella protegía a Alexander.
Faltaba una hora para el amanecer, el momento más oscuro de la noche. Ya era finales de otoño. El viento frío trajo toda la niebla del río al muro defensivo. Los pensamientos de Fei fueron sacudidos por el viento. Aunque solo habían pasado 2 días desde que llegó a este mundo, ya se había adaptado. Es realmente un decreto de Dios para mí estar en este mundo. Fei estaba de pie bajo la luz de la luna y las estrellas. De repente recordó lo que dijo Akara en el mundo diablo. Primero pensó que era algo que Akara había mentido para engañarlo por sus objetos, pero después de que se calmó, sintió que lo que esa sacerdotisa dijo no era tan simple. Parecía que ella quería decir algo más. Mientras pensaba, 2 figuras fuertes se le acercaron. Fueron Brock y Pierce, de cabello blanco, quienes se recuperaron. Su Majestad, tengo que disculparme. Pierce dijo mientras se arrodillaba a medias. Dijo arrepentido. No sabía lo que pasó ayer. Fei interrumpió su oración, luego sonrió mientras levantaba a Pierce del suelo. No se pretendía exagerar, pero Pierce fue el que más sorprendió a Fei en este mundo. Los valientes y arriesgados ataques de Pierce ayer en el muro defensivo le dijeron a Fei que este hombre era confiable. Hacia los confiables, Fei los trató con respeto y generosidad, al igual que Brock. En una situación peligrosa como esta, Fei ya había comenzado a ganarse a la gente inconscientemente. Totalmente recuperado. Fei golpeó a Pierce en el pecho. La acción sutil derritió el hielo entre ellos. Sí, estoy completamente recuperado. Pierce dijo emocionado mientras posaba para mostrar su músculo. Él se rió, Su Majestad, el comandante Brock me lo contó todo. Siambourd finalmente tiene un rey. Pierce hace un juramento de lealtad a Su Majestad. Hasta el día que muera. Fei podía decir que Pierce estaba completamente recuperado, ya que su cara tenía color. Parecía que la poción de salud menor tenía un efecto aún más fuerte en el mundo real, solo 2 gotas habían salvado la vida de un hombre gravemente herido. Ven y echa un vistazo, parece que los enemigos no tienen nada planeado en este momento. Fueron así los últimos días. Fei caminó hasta el borde del muro defensivo. Señaló la base de los enemigos mientras cambiaba el tema. Brock le echó un vistazo detallado. Sus cejas se arrugaron, esto es extraño. Esos bastardos nunca nos dejaron descansar en paz durante las últimas noches. Fingieron asediar decenas de veces cada noche y continuaron asediando antes del amanecer todos los días. Algo huele a pescado. Deben estar planeando algo. Si esos hijos de puta se atreven a asediarnos de nuevo, los aplastaré con mi martillo. Pierce miró la base de los enemigos y gritó. Fei y Brock fueron derrotados por el coeficiente intelectual de este tipo duro. Era tan duro que sus cerebros probablemente estaban formados por músculos puros y no por neuronas ni nada más. Fei sabía que si bien Pierce era duro, también era imprudente. Era un gran guerrero en el campo de batalla, pero también era un estratega terrible. Si Fei quisiera que planificara estrategias y buscara la logística como un comandante, sería más fácil convencer a los adolescentes de que dejen sus teléfonos. Brock, por otro lado, había sorprendido a Fei con su actitud fría, era perfecto para el papel de comandante y general. Fei no sabía que en ese momento, había decidido la dirección del desarrollo de sus 2 primeros secuaces. Después de cientos de años. Las historias de la máquina de matar definitiva. Pierce y el general de la sabiduría ancestral, Brock que sirvió bajo el emperador Alexander serían recitadas continuamente por los poetas viajeros en el continente de Azeroth. No importa qué tipo de trucos estén escondiendo debajo de sus mangas. Al final, todos serán revelados. Fei decidió dejar de reflexionar sobre las conspiraciones de los enemigos. Golpeó rítmicamente sus dedos en una almena. Pierce tiene razón, no importa quién sea. Cualquiera que quiera tomar un pedazo de Siambourd perderá los dientes en el proceso. Pierce se rió con orgullo cuando el rey estuvo de acuerdo con sus sugerencias. Después de más de media hora, el amanecer finalmente estaba llegando, las luces brillaban en el horizonte. La base de los enemigos al otro lado del río ya no estaba en silencio. Las fuertes cornetas habían roto el silencio del amanecer. Mirando desde lejos, los enemigos blindados negros eran como hormigas, se estaban moviendo dentro de la base y el humo de la cocina se había elevado al cielo. Después del desayuno, comenzaría una nueva ronda de batalla.
Dile a los soldados que se preparen. Brock, la batalla de hoy será ordenada por ti, todos deben seguir sus órdenes, incluyéndome a mí. Aunque la fuerza personal de Fei había mejorado mucho del Diablo Gold, todavía era un completo imbécil en términos de guerra y estrategias defensivas. Era la mejor opción para dejar que Brock manejara eso. Mi honor, Su Majestad. Brock no lo rechazó. Correcto. Ya no llamé al mago novato Gil para que viniera a ayudar en la batalla. ¿Dónde está él? Fei lo recordaba. Brock tampoco sabía lo que pasó. Se dio la vuelta para encontrar la respuesta. Pronto, Brock trajo de vuelta a 2 soldados que tenían cicatrices en sus caras. Brock dijo enojado. Los soldados que envié fueron azotados por el ministro Bazzer. Dijo que Gil estaba enfermo y que no podía participar en la batalla. Fei miró a los 2 soldados que fueron azotados en la cara. La ira se acumulaba dentro de él. Capítulo 26. Lo que el rey dice cuenta. SBD. Después de saber que me he vuelto normal, todavía se atreve a desobedecer mi orden. Parece que no cree que yo sea el rey. Es hora de que le enseñe quién es el jefe. Pensó Fei. Enfermo. Hanf. Fei resopló. Pierce, toma 20 soldados. No quiero excusas, trae a Gil aquí. Incluso si necesita atarlo, lleve el suyo a este muro defensivo. Si alguien se atreve a resistir, te doy permiso para matarlo en el acto. La voz de Fei era fría. Todos sintieron la ira del rey y la mirada asesina en sus ojos. Como desees, Majestad. Pierce estaba emocionado. Este rey decisivo y eminente era del tipo que él y sus compañeros soldados querían apoyar y jurar lealtad. Después de aceptar la orden, se precipitó por el muro defensivo con el soldado. Brock, envía a alguien a llamar al juez militar Conca y al alcaide Oleg para que te ayuden con la defensa. Si se atreven a resistir, mátalos en el acto. Fei envió estos 2 comandos de sangre fría. Iba a enseñarles a estos muchachos una lección. Curar a los soldados heridos anoche fue mostrar su amabilidad, mientras que capturar a un par de nobles que escaparon de la batalla fue mostrar a todos de qué estaba hecho. Esta fue la idea que pensó anoche. Si Fei no podía hacer nada a los enemigos, al menos podría hacer algo a los chambordianos corruptos. Como esperaba Fei, después de enviar los 2 comandos, la atmósfera en el muro defensivo se volvió muy seria. Fei podía sentir el impulso en la moral de los soldados. En este momento, Ángela sonrió mientras salía de la torre de vigilancia. Emma la siguió adormilada. Ella bostezó mientras se frotaba los ojos. Después de ver a Fei, ella le guiñó un ojo en secreto y agitó el puño. Fei se dio cuenta de que quería decir. ¿Sabes qué hacer? Fei le devolvió la sonrisa. Después de la conversación que tuvieron hace una hora, la actitud hostil de Emma ya había desaparecido. Ángela, te despertaste justo a tiempo. Tengo un asunto muy importante que necesita tu ayuda. Dijo Fei mientras arreglaba el cabello desordenado de su prometida. ¿Qué necesitas? Después de escuchar a Alexander solicitar su ayuda, esta hermosa niña se energizó. Tenía miedo de no poder ayudar a Alexander en absoluto, ahora él necesitaba su ayuda, ella estaba más que dispuesta a hacerlo. Ella superó su timidez por el toque de Fei cuando levantó la cabeza y preguntó con un sonrojo en su rostro. ¿Pueden ir Emma y tú y pedirle al tío Lampard que venga? La batalla está comenzando y realmente necesitamos que se haga cargo aquí. Fei dijo en serio. Iré ahora mismo. Después de escuchar la solicitud urgente, Ángela arrastró a la somnolienta Emma y se fue de inmediato. Una cosa más, Ángela. Después de notificar al tío Lampard, no vengas al muro defensivo. Todavía hay soldados heridos en el palacio que necesitan ayuda, cuídalos por mí con Emma. Gracias. Dijo Fei. Esto tomó a Ángela por sorpresa. Sin embargo, Ángela era una chica inteligente y sabía a qué se refería Fei al instante. La batalla estaba por comenzar, por lo que el muro defensivo se volvería muy peligroso. Si se quedaba allí, solo sería una carga. Alexander la estaba enviando a propósito, cuidar a los soldados heridos era solo una mala excusa. Sin embargo, ella no se opuso. Aunque quería quedarse en la pared y ayudar a Alexander, sabía que no lo ayudaría en absoluto si se quedaba allí. Entonces,
Ella asintió y aceptó la sugerencia de Fei. Emma también sabía claramente la intención de Fei. Ella se escapó con Ángela mientras le daba un pulgar a Fei. Después de 20 minutos. Los enemigos al otro lado del río se habían reunido. Numerosas formaciones de infantería cuadrada salieron de la base de los enemigos y se acercaron al muro defensivo de Siambourg. Sus armas apuntando al cielo habían formado un bosque, y brillaban bajo la luz del sol. Estos enemigos definitivamente eran soldados debidamente entrenados. Mirando desde lejos, la gente en el muro defensivo sintió la presión de la guerra al instante. Mientras Fei observaba a los enemigos fuera del muro, un montón de ruido salió de su espalda. No me toques con tus manos humildes. Kauf. Maldición. Los mataré a todos ustedes idiotas más tarde. Una voz familiar pero arrogante sonó. Fei se dio vuelta para ver a un gilatado que Pierce traía al muro defensivo. Este gordo no tenía idea de que su suerte había terminado, gritando y gritando desenfrenadamente cuando llegó. Las pupilas de Fei se contrajeron cuando miró más allá del gordo y vio al hombre parado detrás de Gil. Era un anciano que llevaba una túnica de seda roja. Era delgado, aproximadamente 5 pies 8, y tenía una nariz curva. Su rostro parecía sombrío y sus ojos subconscientemente entrecerrados. Estaba un poco jorobado, pero caminaba tranquila y constantemente. Su cabello blanco estaba peinado por un anillo de cabello dorado con gemas incrustadas. Este viejo se ve poderoso, es él. Como Fei estaba pensando, Pierce se acercó y se rió. Su Majestad, hemos traído a Gil aquí como usted le ordenó. Pero tuvimos que atarlo, jaja. Luego señaló al anciano vestido de rojo. Sin embargo, el ministro principal Bazzer también está aquí. Este era el viejo que había controlado a Siambourg en nombre de Alejandro. Fei echó un vistazo detallado al viejo. Por alguna razón, este anciano de aspecto promedio le dio a Fei la impresión de una serpiente peligrosa, viciosa y venenosa. Su Majestad, necesito una explicación. Cuando Fei estaba observando a este anciano, el anciano se acercó y le preguntó agresivamente a Fei. Su Majestad, quiero saber qué ley violó mi hijo Gil que lo obligó a atarlo y llevarlo al muro defensivo. Por favor, dame una explicación adecuada. En cuanto a coordinar con la pregunta agresiva de su padre, Gil, que estaba atado, le gritó a Fei enojado. Alexander, idiota tonto. Dile a estas bolsas de basura de clase baja que me suelten. Se burló Fei. ¿Quieres actuar arrogante frente a mí? Él pensó. Ni siquiera miró a Bazzer. Se acercó a Gil en silencio y comenzó a golpear brutalmente a Gil sin decir una palabra. Pia, 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 pia. Después de unos 20 golpes fuertes, la cara de Gil se hinchó como un globo inflado. Fei no fue fácil con él en absoluto, la fuerza de un bárbaro había noqueado por completo a Gil. La sangre goteaba del costado de su boca. Después de hacer esto, caminó lentamente hacia Bazzer, con todos aún sorprendidos por su acción. Se limpió la mano y se rió condescendientemente. Soy el rey. Tiene que explicarte un rey cuando hace algo. Dominador. Puramente dominante. Haré lo que quiera, y no te lo explicaré. Esa fue la actitud. Bazzer, que estaba triste, estaba a punto de explotar. No esperaba esto en absoluto. Sabía de la actuación divina de Alexander en la batalla de ayer y del misterioso vínculo entre Alexander y God of War, por lo que en realidad se preparó un poco. Su aparición en el muro defensivo fue bien calculada. Tu inteligencia ha vuelto a la normalidad. ¿Y qué? Bazzer no creía que un niño que no tenía 18 años fuera capaz de lidiar con él. Si no podía vencer a Alexander físicamente, entonces solo usaría su cerebro y estrategias. Planeaba razonar con el joven rey. Jugando trucos y construyendo conspiraciones fueron sus mayores. Estaba 100% seguro de convencer a Alexander. Al engañar a Alexander, Siambourg seguiría siendo su patio trasero. Sin embargo, Bazzer no esperaba que toda su planificación se iría al baño y que el nuevo Alexander sería tan dominante, ni siquiera en sus sueños más salvajes. De repente se arrepintió de sus decisiones. A partir de los rumores que circulaban alrededor de Siambourg, Alexander solo se volvió normal después de ser disparado por la flecha en la pared defensiva y golpearse la cabeza con un objeto.
Lo que se siembra de recoge. Él fue quien trajo a Alexander al muro defensivo. Planeaba matar al rey retrasado en manos de los enemigos, pero se había convertido en un obstáculo nuevo y más difícil. Sin embargo, este sentimiento de arrepentimiento solo apareció en su cabeza por una fracción de segundo. Se ajustó rápidamente. Aunque estaba enojado por la cara hinchada de su hijo, tuvo que tragárselo. Su plan ya se había iniciado y había demasiado en el anzuelo con el que meterse. La razón más importante era que el guerrero número 1 de Siambourd Lampard estaba subiendo las escaleras. Su Majestad, me disculpo por mi grosería anterior. Bazzer se ajustó adecuadamente. Hizo una reverencia sincera a Fei. Estaba demasiado preocupado por mi hijo, estaba demasiado ansioso, por favor perdóname. Pero Gil está ahora. Ahora está desmayado, me temo que no puede participar en la próxima batalla. Puedo llevarlo de regreso a descansar. Descanso. ¿Descansar para qué? Siambourd está bajo una gran amenaza. Todo hombre, si no está muerto, debe ayudar con la defensa. Esta leve lesión no es nada. Fei no le dio ninguna oportunidad a Bazzer. Le dijo algo a un soldado, y el soldado llevó un balde de agua fría y lo arrojó sobre Gil sin piedad. Como si la grasa fuera apuñalada por 18 cuchillos, recuperó la conciencia y comenzó a luchar y gritar de nuevo. Capítulo 27. ¿Qué demonios eres? Ver. Está despierto ahora. Fei se burló de Bazzer, que estaba literalmente a punto de explotar. Luego le dijo a Brock. Déjalo suelto, que 2 soldados lo protejan. Necesito que el mago Gil haga lo que se supone que debe hacer un mago en el campo de batalla. Bazzer lanzó una mirada asesina a Fei, luego se contuvo rápidamente. En este momento, Fei sintió un escalofrío, como si hubiera un monstruo horrible escondido en la oscuridad, listo para comerlo vivo. Miró a su alrededor pero no encontró nada. Fue solo mi imaginación. Fei pensó para sí mismo. Brock, que estaba de pie junto a Fei, no sintió nada. Obedeció la orden del rey, él agitó su mano y 2 soldados llevaron al Gil medio muerto dentro de la torre de vigilancia en la pared defensiva. Aunque ese era el lugar donde la batalla sería más peligrosa, la efectividad de un mago también se maximizaría allí. El grasiento Gil había aprendido su lección, ahora tenía miedo de Fei. No se atrevió a resistirse, y en cambio miró a su padre Bazzer, esperando poder hacer algo. El ministro principal estaba a punto de decir algo, pero sonó otra voz arrogante. Oye. ¿Cómo se atreven ustedes 2 a poner sus sucias manos sobre el joven maestro Gil? Siguiendo la voz, una figura dura se precipitó entre la multitud. El hombre arrogante pateó a los 2 soldados que llevaban a Gil lejos agresivamente, luego rápidamente levantó a Gil suavemente y lo chupó como si fuera su perro leal. Se dio la vuelta y comenzó a gritar a los soldados levemente heridos a su alrededor, ¿por qué están parados allí? Están ciegos. Ve a buscar una buena camilla y lleva a Young Master Gil a descansar. Estas lesiones son tan graves. ¿Quién diablos lo hizo? Salga. Después de escuchar su pregunta, Fei decidió burlarse de este hombre. Dio un paso adelante y proclamó. Lo hice. La atmósfera en el muro defensivo se volvió silenciosa de repente. Silencio mortal. Nadie dijo una palabra. Este hombre sintió que algo andaba mal. En sus brazos, Gil temblaba incontrolablemente. No fue porque Gil estaba emocionado de verlo, sino porque Gil estaba muerto de miedo. Este gordo tembló cuando giró la cabeza para mirar a Fei, tenía miedo de las bofetadas mortales. Lo había experimentado 2 veces, y nunca quiso experimentarlo por tercera vez. Fei ni siquiera miró a Gil, estaba observando a este hombre arrogante. Tenía 6 pies de altura y tenía el cabello rubio desordenado, lo que le daba un aspecto cruel. Una cicatriz larga y aterradora pasó de la frente a la barbilla y un parche ocular cubrió su ojo derecho, se parecía a Cyclops. Se veía muy varonil con su brillante armadura, pero la expresión de su rostro revelaba su fealdad. Brock susurró al oído de Fei. Él es el juez militar, Conca. Fei asintió con la cabeza. En este momento. Oh, es el rey Alejandro. Ja, ¿qué debería decir? ¿Por qué estás haciendo un desastre en el muro defensivo?
Deberías quedarte en el palacio. Deja ir a Gil rápidamente, esto no es broma. Después de ver a Fei intensificar, Conca no estaba nerviosa en absoluto. Caminó hacia Fei y se inclinó involuntariamente mientras hablaba. Le importaba un comino el rey. Este juez militar se había excusado de la batalla el primer día y se había escondido desde entonces. No tenía idea de lo que sucedió ayer, y no vio la escena donde Fei abofeteó a Gil vigorosamente antes. Pensaba que Fei seguía siendo el rey retrasado que tenía la inteligencia de un niño de 3 años. Cabrón. Bazzer juró en su mente, sabía que las cosas iban a empeorar. Dobló ligeramente la espalda y comenzó a toser intencionalmente. Pero, el juez militar pensó que quería decir algo más. Como un perro que recibió la valoración de su amo, después de escuchar toser a Bazzer, Conca se volvió más arrogante. Bloqueó a Fei y comenzó a ordenar a los soldados. Montones de bichos sucios. Todos deberían morir en el campo de batalla. Ve ahora y encuentra una camilla. Recuerda, trae a todos los doctores de Siambourg a la mansión del SR. Bazzer y cura al joven maestro Gil. Todos los médicos están cuidando a los soldados heridos ahora. No tienen tiempo. Alguien respondió. Esas vidas bajas y sucias, que todos mueran. No son una comparación con el joven maestro Gil. Rápido, rápido, rápido. Haz lo que te dije. A Conca no le importó en absoluto. Pero. Nadie lo escuchó esta vez. St. Bazzer pensó de nuevo, pero no sabía cómo terminar esta situación ahora. Después de ver que nadie respondía a sus órdenes, Conca sintió que su prestigio era desafiado. Estaba enojado, humilde esclavo. Bichos sucios tontos. ¿Por qué todavía están parados aquí? No tienen miedo de las leyes militares. ¿No tienes miedo de las leyes militares? Alguien le preguntó por detrás. Yo. Ja 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 ja, las leyes militares. Yo hago las leyes militares. En Siambourg, todo lo que digo es una ley militar. Conca, que estaba furiosa, respondió inconscientemente. Sin embargo, sintió que algo estaba mal justo después de decirlo. Se dio la vuelta y se dio cuenta de que la persona que había hecho la pregunta era el rey Alexander retrasado. Solo se preocupó un poco, luego se sintió aliviado. ¿Qué sabe un RD? Puedo decir lo que quiera, como siempre. Ja ja ja, ¿qué podría hacer? Conca pensó. Pero. Idiota imprudente. Una mueca de impaciencia vino de Fei. Ni siquiera en los sueños más salvajes de Conca se imaginaría que el rey retrasado lo patearía en la espalda. Una fuerza imparable vino de su trasero y voló hacia adelante sin control. ¡Jou! ¿Cómo? Conca se estrelló contra el muro defensivo. La sangre brotó de su boca como una fuente. Él estaba sorprendido, cómo fue capaz de patearlo un rey retrasado, un guerrero de 1 estrella y casi 2 estrellas como un saco de arena. Me he perdido algo. Conca miró al primer ministro Bazzer mientras estaba chorreando sangre. Pero se sorprendió al descubrir que el antiguo gobernante interino de Siambourg estaba de pie en silencio, sin atreverse a decir nada. Conca tenía una historia de ser mercenario. Puede haber parecido duro e imprudente, pero era un personaje inteligente y complicado. Se mudó al reino de Siambourg hace 2 años, debido a su fuerza guerrera de 1 estrella. Bazzer lo apreciaba y trató implacablemente de conseguirle el puesto de juez militar para mantenerlo como secuaz. Conca no observó nada cuidadosamente, por lo que se perdió muchas pistas clave antes. Después de que lo patearon, finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal, que retrasó al rey Alejandro. Había cambiado. 6. Conca comenzó a pensar rápido. Sabía que estaba en un gran problema. Parecía que el retrasado rey Alejandro estaba nuevamente en el poder. Después de pensarlo, entendió al instante la situación. Ni siquiera tuvo tiempo de preocuparse por sus heridas. Se dio la vuelta y se arrodilló frente a Fei y comenzó su acto. Se abofeteó y suplicó piedad. Por favor, perdóname, Su Majestad. Yo. Estaba borracho. No sé lo que hice. Por favor, perdóname. La imagen de un hombre de 6 pies de altura arrodillado en el suelo y rogando clemencia asustó a todos. Por favor,
Perdóname, Majestad. Lo siento, estaba borracho, por favor perdóname. A Conca no le importaba el desdén de los soldados. Siguió abofeteándose y rogando piedad. ¿Lo sientes? Fei se burló, tienes razón. Debería usted estar arrepentido. Mereces morir. Fei caminó hacia los dos soldados que fueron pateados por Conca. Los recogió y les quitó la suciedad y el polvo. Luego trajo a los dos soldados despistados frente a Conca, que todavía estaba arrodillado y rogando. Juez militar Conca, abre los ojos. Son los bichos sucios de los que estabas hablando. Abre tus ojos y mira bien. ¿Cuál de ellos no está herido? ¿Cuál de ellos no sangró en la batalla? Cuando estuvieron defendiendo el reino durante 4 días seguidos sin dormir, ¿dónde estabas? El juez militar era el que se suponía que debía estar aquí en primera línea, pero ¿qué estabas haciendo? Los rugidos como truenos horrorizaron a Conca, que se arrodilló aún más. Sin embargo, los soldados en el muro defensivo fueron bombeados por lo que dijo Fei. Algunos soldados temblaban debido a la emoción, las lágrimas llenaron sus ojos. Lo que dijo el rey habló hizo temblar a sus corazones. Bichos sucios. No. En mi opinión, son las personas más limpias de Siambourg. Manchas de sangre y suciedad. ¿Y qué? Ese es el verdadero honor de un hombre. Esas cosas nunca cubrirán las almas puras de mis guerreros. Pero tú. Eres todo lo contrario. Aunque estés vestido con una armadura brillante y brillante, nunca cubrirán tu alma sucia y repugnante. Si los llamas bichos sucios, ¿qué demonios eres? Capítulo 28. One Strike. De nuevo. El rugido del rey fue como 1.000.000 de flechas que penetraron el corazón de todos. Muchos veteranos bajaron la cabeza para cubrir sus ojos, pero sus cuerpos temblorosos revelaron sus sentimientos. Muchos novatos no pudieron contener las lágrimas y comenzaron a llorar, en parte porque habían sido perjudicados y en parte porque estaban felices. De pie lejos, Pierce, Brock y Lampard se sintieron emocionados por el discurso del rey, y sintieron que algo estaba a punto de estallar en sus cofres. Por otro lado, Conca estaba muerta de miedo. Se arrodilló allí e incluso se olvidó de abofetearse. Debido a que estaba tan avergonzado, estaba tratando de pensar en algo que redujera la ira del rey. Si eres la ley militar en Siambourg, ¿qué demonios soy? Fei rugió de nuevo y pateó a Conca al suelo. Se dio la vuelta y le preguntó a Brock. Comandante Brock, dime. Como juez militar, escapando de las batallas, ofendiendo al rey e ignorando la ley militar de Siambourg. ¿Cuál es el castigo por todos estos crímenes? Será tratado como traición y la pena de muerte será el castigo. Brock respondió honestamente. Fei miró a Conca, que estaba luchando por levantarse y le preguntó fríamente. ¿Escuchaste eso? ¿Algo que quieras decir? Ahora Conca comenzó a entrar en pánico. Realmente pánico. Aunque tenía la fuerza de un guerrero estrella de un pico y no tenía miedo de Brock y los soldados, el guerrero número 1 de Siambourg, Lampard estaba de pie allí. Como una montaña gigantesca que se cierne sobre él, Lampard le dio mucha presión. Si Alexander realmente quería que lo mataran, Lampard podría cortarle la cabeza en un instante. Por favor, perdóname. Su Majestad, nunca lo volveré a hacer. Conca se arrastró debajo de Fei y se aferró a una de las piernas de Fei. Lloró mientras rogaba piedad, su actitud arrogante y agresiva había desaparecido por completo. ¿Quieres que te perdone? Pregúntales, mira si están de acuerdo. Fei señaló a los soldados en el muro defensivo. Nadie respondió, pero las miradas de odio y enojo dirigidas a Conca habían respondido esa pregunta. Conca nunca imaginó que un día, tendría que rogar a los soldados que consideraba sucios y bajos para salvar su vida. Después de pensar en las cosas que hizo en Siambourg durante los últimos años, sabía que no lo iban a dejar ir. Conca también sabía que el rey quería dar un ejemplo, desafortunadamente, él fue el ejemplo. Su última esperanza era el ministro principal Bazzer. Después de recibir el aprecio de Bazzer, había hecho muchas cosas sucias y repugnantes para hacer feliz al verdadero gobernante de Siambourg. Esperaba que Bazzer hiciera lo mismo que solía hacer. Salvar su trasero de posibles consecuencias. Sin embargo, Bazzer se quedó allí sin decir nada, ni siquiera miró a Conca.
La expresión relajada en su rostro le dijo a todos que ni siquiera estaba cerca de Conca. Conca estaba decepcionada. Levantó la vista y encontró a Alexander burlándose de él. Los soldados circundantes tenían miradas asesinas en sus ojos, si pudieran, se lo comerían vivo. Estaba desierto. Su Majestad, ¿qué planea hacerme? Conca comenzó a calmarse. Fei ni siquiera miró a Conca. Levantó la cabeza y dijo a todos los que estaban en el muro defensivo. El juez militar Conca ha escapado de las batallas, ha ofendido al rey y se ha enredado con la ley militar. Según las leyes de Siambourg, estas acciones son iguales a la traición, y será ejecutado. Después de finalmente tener esta oportunidad, Fei no la iba a dejar pasar. Este juez militar fue definitivamente el secuaz de Bazzer, y él hizo un desastre en el ejército. Por las expresiones de los soldados, Fei sabía que Conca merecía ser castigada. Para estas personas, lo mejor era exterminarlas. No solo dañaría el control de Bazzer en Siambourg, sino que también restablecería las estrictas leyes militares y restablecería la fe de las personas en la ley de Siambourg. Fei estaba decidida a eliminar a Conca desde el principio. Después de que Fei anunció el juicio, los soldados comenzaron a vitorear. Pero en este momento. ¿Quieres que me muera? Entonces muere conmigo. Sonó un grito desesperado. Sosteniendo la pierna de Fei, Conca se movió de repente. Una llama de color caqui rodeaba ligeramente su cuerpo, esta era la señal de que Conca casi había avanzado a un guerrero de 2 estrellas. Era un guerrero estrella cuando llegó a Siambourg hace 2 años, pero estos 2 años de lujo y comodidad no mejoraron su fuerza en absoluto. Sin embargo, la situación en la que se encontraba había estimulado su potencial, y avanzó a un guerrero de 2 estrellas. Moviéndose como un rayo, Conca saltó y se aferró al cuello de Fei. Este juez militar generalmente ignorante se comportaba como un perro abandonado. Gritó locamente en jadeos de la gente, F. Kauf. St. Alejarse de mí. Si alguien se acerca, mataré a este rey retrasado. Brock, Pierce y los soldados estaban conmocionados. Rápidamente lo rodearon y le apuntaron espada, lanzas, cuchillas, martillos y todo tipo de armas. Deja ir al rey. Eres un débil, maldito. Pierce balanceó su martillo y gritó. Brock estaba nervioso. Aunque el rey había demostrado su monstruosa fuerza que había matado a guerreros de 1 estrella con un solo golpe. Las energías similares a las llamas que rodeaban a Conca significaban que ya era un guerrero de 2 estrellas. Además, Conca había atacado furtivamente. Le preocupaba que el rey se lastimara y dijo rápidamente. Conca, suelta al rey Alejandro. Le juro al dios de la guerra que te dejaremos salir de Siambourg con vida y que podrás volver a tu vida como mercenario. Mercenario. Ja ja ja, ¿quieres que vuelva a ser un mercenario precario? Conca se había vuelto loco, se rió como un loco y dijo. ¿Crees que después de 2 años de lujo y erosión en Siambourg, sigo siendo un mercenario calificado? Ya no quiero arriesgar mi vida por una moneda de oro. Necesito 1 tonelada de oro y 2 caballos rápidos. Ve por ellos. Mientras Conca estaba distraída, la guerrera número 1 de Siambourg, Lampard se movía lentamente hacia él. La espada negra en la espalda de Lampard estaba temblando, Lampard estaba calculando la distancia entre ellos y pensando en una forma de salvar a Fei rápidamente. Sin embargo, Conca lo descubrió. Gritó como un ratón estimulado, no te acerques más. Sr. Lampard, aléjese, más lejos. Más lejos. Sé que no puedo pelear contigo, pero con una distancia como esta, ¿no crees que podría arrancar la cabeza de este rey retrasado antes de que pudieras llegar a mí? Lampard estaba frustrado, pero tuvo que retroceder. Nadie esperaba que llegaría a esto. Brock y Pierce estaban preocupados, pero no sabían qué hacer. Si pudieran, sustituirían a Fei, pero... El único que parecía tranquilo entre la multitud fue el ministro principal Bazzer. La emoción apareció en sus ojos. Rezó en su mente. Idiota, deja de hablar. Mátalo ahora. Mátalo. Ja ja ja, eso me ahorrará un montón de trabajo. Ve a preparar el dinero y los caballos. Rápido. Conca estaba nerviosa por las armas que lo apuntaban, gritó repetidamente.
pero... No lo prepares. Fei, que estaba en silencio, finalmente había hablado. ¿Qué dijiste? Conca estaba sorprendida. Dije que no tienen que preparar esas cosas. ¿Por qué no tienes más oportunidades de disfrutar el dinero? Dijo Fei con calma, como si le estuviera explicando cosas a un niño. Esa calma hizo que Conca sintiera que él era el que estaba reteniendo, no Fei. La extremadamente nerviosa Conca se enfureció. Jaja, no hay más posibilidades. Idiota, dime por qué. Porque tú estás a punto de morir. ¿Qué? Antes de que Conca pudiera reaccionar, sintió un fuerte dolor en el estómago. Se sentía como si sus órganos internos fueran explotados por alguien. Antes de que la mano que estaba en el cuello de Fei pudiera hacer algo, perdió su fuerza, y el cielo y el suelo comenzaron a girar en sus ojos. Fue enviado al aire por el golpe de Fei. Esta escena hizo que la multitud jadeara de nuevo. ¿Qué pasó? Mucha gente se sorprendió. Desde su perspectiva, el joven rey que fue capturado movió su brazo y golpeó el estómago de Conca ligeramente como si estuviera jugando. El siguiente segundo. La energía similar a la llama que rodeaba a Conca se rompió en pedazos y desapareció rápidamente. Conca fue levantada del suelo y voló en el aire. Mientras la gente todavía estaba conmocionada, Fei tomó una lanza de la mano de un soldado y la arrojó hacia Conca. ¡Siua! La lanza partió el aire y voló hacia Conca como un enorme rayo de asedio. Conca, que todavía estaba en el aire, ni siquiera tuvo tiempo de gritar. La lanza penetró su corazón con precisión y el impulso masivo clavó su cuerpo en la torre de vigilancia en la pared defensiva. Sus extremidades temblaron un par de veces, pero su cabeza pronto se inclinó y la sangre salió de su boca. No podría estar más muerto. La crisis fue eliminada. Un golpe. Técnicamente 2 ataques, pero un guerrero de 2 estrellas fue asesinado fácilmente. Aunque hubo un montón de milagros realizados por este joven rey, todos todavía estaban conmocionados, incluido el guerrero número 1 Lampard. La diferencia de fuerza entre un guerrero de 1 estrella y un guerrero de 2 estrellas no era solo el número. En el continente de Azeroth, el rango de la fuerza y el poder de los guerreros y los magos se clasificaron según el cielo. Había 3 rangos generales: Sol, Luna, y Estrella. Capítulo 29. Espada del Rey. Los rangos de estrellas estaban en la parte inferior de todo el sistema. Para los guerreros, sus filas estaban determinadas por el grosor de su energía. En el continente de Azeroth, cuando un guerrero creaba energía por primera vez en el entrenamiento, una estrella mágica giraba sobre la cabeza del guerrero. El número de estrellas aumentó de 1 a 9 a medida que aumentaba el grosor de su energía. Cada vez que aparecía una nueva estrella, significaba que el guerrero había subido de rango. Cada rango aumentaría su fuerza dramáticamente. Un guerrero de 9 estrellas estaba en la cima del rango de estrellas. Después de eso, si uno pudiera pasar por encima de la cima de un guerrero de 9 estrellas, se convertiría en un guerrero de rango lunar. Sin embargo, este salto fue extremadamente difícil. El 70% de los guerreros en el continente de Azeroth nunca se convertirían en lunares en su vida. Los guerreros clasificados de la luna estaban en un nivel completamente nuevo. Podrían elegir diferentes métodos de entrenamiento. Hubo algunos que optaron por centrarse en el uso de armas especiales que se llamaban guerreros del destino, otros que optaron por hacer contratos con monstruos poderosos y compartir sus poderes que se llamaron guerreros de espíritu bestia, y muchos más. Había muchos métodos de entrenamiento para ser más poderosos. Los guerreros clasificados de la luna fueron muy influyentes. Podrían obtener fácilmente la apreciación de los poderosos imperios del continente. Estado noble, dinero, poder político, lo que sea. Por encima de la luna, los guerreros clasificados eran guerreros clasificados por el sol. Eran como dioses, solo aparecieron en leyendas. Lo mismo se aplica a los magos. Siambourd estaba ubicado muy lejos del centro del continente, por lo que, naturalmente, nadie había visto ni oído hablar de guerreros o magos clasificados por el sol. Este era el sistema de clasificación en el continente de Azeroth. La fuerza que Fei demostró había cambiado por completo la comprensión que la gente tenía sobre los guerreros en Siambourd. Nadie sabía qué tipo de poder tenía Fei. Sin tener ninguna energía,
atravesó fácilmente el escudo de energía de un guerrero de 2 estrellas y lo mató al instante. Como el guerrero número 1 en Siambourd, el guerrero de 3 estrellas Lampard también estaba confundido. No lo podía creer, parecía que Alexander solo había usado su fuerza brutal. Pero, ¿desde cuándo podría una fuerza brutal pura lidiar con la energía de un guerrero? Solo el honesto Brock sabía la verdad, su cuerpo temblaba de emoción. Debe ser el poder del dios. Debe ser el poder que el dios de la guerra había dejado dentro del rey. Batzer se escondió entre la multitud. Después de ver la acción de Fei, su expresión facial permaneció sombría. Sin embargo, Batzer estaba realmente sorprendido en su mente. Esto es increíble. El retardado no solo se volvió normal. Su fuerza también es impredecible ahora. Parece que tengo que hacer algunos ajustes a mi plan. No puedo esperar más. Todos estaban pensando en lo que había sucedido. Estaba completamente tranquilo en el muro defensivo. Fei también se sorprendió al ver cómo había matado instantáneamente a Conca. Sintió que su fuerza aumentó significativamente desde la batalla de ayer. Después de pensarlo, probablemente se debió a subir de nivel a su personaje bárbaro de 5 a 7. Sin embargo, en este momento no era el mejor momento para pensar en eso. Tink. Se dio la vuelta y sacó su espada de la vaina que llevaba en la cintura. Él gritó. Pierce. Pierce estaba sorprendido, pero rápidamente entendió lo que Fei quería decir. Dio un paso adelante y medio arrodillado, Su Majestad. Destruiste 2 de las escaleras de asedio del enemigo ayer en la batalla y ayudaste a Siambourd a defenderse de los enemigos. Honraré tus hazañas como rey y te nombraré como el nuevo juez militar de Siambourd. Deberás estar a cargo de la espada del rey, y supervisar la defensa. Si alguien se atreve a desobedecer cualquier comando o retroceder desde la línea del frente, serán ejecutados con esta espada. Incluyéndome a mí, si retrocedo de la batalla que está por comenzar, penetrarás mi corazón con esta espada. Fei le pasó su espada a Pierce. Esta fue la idea que Fei obtuvo de las películas militares que vio en la Tierra. Antes de la batalla, la moral era tan importante como las reglas y leyes militares. Curar a los soldados heridos y fingir ser el mensajero del dios de la guerra anoche ayudó a elevar la moral. Mientras que ejecutar al juez militar Conca y nombrar a Pierce ayudó a establecer estándares y reforzar disciplinas serias. Fue prudente establecer incentivos y sanciones. Pierce tomó la espada del rey con ambas manos y dijo: Como quieras, mi gran rey. Después de eso, saltó a una almena con la espada levantada sobre su cabeza y rugió a sus compañeros soldados: hermanos, batalla. Por el rey Alejandro. La creciente moral estaba iluminada por el rugido de Pierce. Tink. 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 El sonido del metal retumbando rodeó el muro defensivo. El sonido de espadas y cuchillas golpeando escudos y armaduras. Lanzas pisoteando el suelo de piedra en el muro defensivo. Los soldados usaron este método para expresar su respeto y apoyo al rey. Este era el rey de Siambourd. El verdadero rey. Hace un par de minutos, algunas personas aún dudaban en creer los rumores divinos, pero ahora todos lo creían. Ya no había necesidad de dudar. La serie de comandos y acciones de Fei había conmocionado a todos en el muro defensivo. Especialmente cuando le gritó a Conca, bombeó a los soldados heridos que habían luchado sin parar durante muchos días. El reconocimiento simple en el continente de Azeroth fue más valioso que cualquier promesa o recompensa física a los soldados la mayor parte del tiempo. Un rey como tal merecía su lealtad. El ministro principal Batzer se paró en la multitud. La crueldad brilló en sus ojos, nadie sabía en qué estaba pensando. Fei levantó la mano y los soldados se callaron rápidamente. Se quedaron mirando emocionados mientras esperaban el próximo comando del rey. Fei miró a su alrededor y preguntó con impaciencia: ¿Por qué todavía no está aquí el alcaide Oleg? Su Majestad, estoy aquí, estoy aquí. Una figura temblorosa salió de la multitud. Subió un par de pasos y se arrodilló frente a Fei: Gran Rey Alexander, después de recibir tu orden, corrí aquí al instante. Dios te bendiga, mi honorable rey. Esta figura era Wourdan Oleg. Llegó un poco tarde, pero vio lo que le pasó a Conca. Después de pensar en lo que le había hecho a Alexander, sintió un escalofrío en los huesos.
Esperaba ser olvidado al mezclarse con la multitud, pero el rey Alejandro lo había llamado directamente. Oleg no se atrevió a jugar ningún truco. Aunque estaba asustado, salió, se arrodilló y comenzó a alabar a Fei. Incluso quería gatear y besar las botas del rey. Pero... Tink. Se sacaron las armas. Brock y Pierce dieron un paso al frente y bloquearon a Oleg, y los soldados formaron una pared con cuchillas frente a Oleg. No lo querían cerca del rey. Conca se había acercado al rey fácilmente y casi causó una tragedia. Aunque el rey ejecutó a Conca, como los guardias del rey, no podían permitir que ocurriera el mismo error 2 veces. Oleg estaba aterrorizado. Mantuvo la cabeza en el suelo. Su Majestad, por favor perdóname. Soy diferente de Conca. Soy súper leal a ti, estoy dispuesto a sacrificar todo por ti. Soy tu más fiel criado, tus órdenes son el propósito de mi vida, yo. Fei frunció el ceño. Este alcaide solo medía 5 pies 4. Tenía una barba enorme. Con una cicatriz en la frente, se veía robusto y despiadado. Sin embargo, Fei no esperaba que fuera tan adulador. ¿Cómo podría este adulador manejar la prisión? Fei sospechaba. Muy bien, levántate. Fei indicó a los soldados que retiraran sus armas. Se acercó a Oleg y le dijo. Esta mierda no significa nada para mí. Si mis órdenes son el propósito de tu vida, entonces toma tu arma y lucha por Siambourd. Eres un guerrero de una estrella, ¿verdad? Mire hacia allá. Fei señaló la parte del muro defensivo y las almenas que había destruido ayer debido a las escaleras de asedio en la próxima batalla. Quiero que protejas esa brecha, ¿entendiste eso? Oleg miró la brecha. Sabía que cuando comenzara la batalla, sería el campo de batalla más intenso. Incluso si fuera un guerrero de una estrella, le sería difícil defender esa brecha. Sin embargo, no pudo desobedecer la orden. La fuerza del nuevo Alejandro lo devastó. Oleg sabía que si se atrevía a decir que no, sería clavado en la torre de vigilancia, al igual que Conca. Como desees, mi honorable joven rey. Protegeré esa brecha con mi vida. Incluso si muero, no dejaré que ningún enemigo se acerque a ti. Oleg tuvo que aceptar la orden con amargura. Sabía que si no podía obtener el aprecio del joven frente a él hoy sería el último día de su vida de guardián. Aceptó la orden y, naturalmente, salieron más cumplidos de su boca. Fei estaba disgustado por ello y retrocedió un par de pasos. Capítulo 30. Sin masacres y te rindes. El tiempo pasó volando. Como una tormenta siniestra, una batalla cruel estaba por suceder. Los enemigos al otro lado del río Sully parecían terminar de ponerse en posición. El asedio iba a comenzar pronto. Brock comenzó a dirigir a los soldados para establecer herramientas y mecanismos de defensa. Los adultos jóvenes promedio llegaron a las paredes defensivas para ayudar con algunas herramientas simples y rudimentarias, como palos de madera y hachas para cortar. Sin embargo, el poder defensivo todavía no era suficiente. Hubo menos de 400 soldados de la Guardia del Rey debido a heridas y alrededor de 1,000 adultos jóvenes que fueron reclutados sin entrenamiento militar. Un total de menos de 1.500 mano de obra fue el poder de defensa más fuerte que Siambourd pudo reunir. Esta fuerza era demasiado débil en comparación con los 2.000 enemigos bien entrenados. Afortunadamente, Siambourd tenía muchas ventajas debido al terreno. Pero incluso con esa ventaja, la situación de Siambourd todavía no era optimista. Un poderoso guerrero o mago era muy importante para las guerras en el continente de Azeroth. Si los enemigos tuvieran 1 o 2 luchadores más como la Andas, Siambourd estaría condenado. Fei estaba extremadamente preocupada por esto. El sol comenzó a salir y la atmósfera se estaba poniendo tensa. Parecía haber un fuego invisible en el aire. La mayoría de las personas sentían una sensación de ardor en el pecho cada vez que respiraban. Fei se paró junto a la torre de vigilancia y esperó a que llegara la batalla. Fattigil no estaba muy lejos de Fei. Sus piernas temblaban fuertemente por el miedo. La sangre de la guerra había aterrorizado a este joven maestro mimado y su cabeza se quedó en blanco. Afortunadamente, Bazzer había enviado algunos guardias leales para proteger a Gil, o Gil ya se habría desmayado. Lo que sorprendió a Fei fue que, según Brock,
este túnica roja no tenía ninguna habilidad de batalla. Es por eso que Fei no le prestó atención después de tratar con Conca y Oleg. Fei pensó que iba a escapar de la pared defensiva, pero quién sabe si caminó hacia la pared y se paró junto a su hijo. Este zorro complicado realmente se preocupa por su hijo, ¿eh? Él tiene algo de humanidad. Inesperado. Fei miró a Bazzer, pero no dijo nada. Todos esperaban que comenzara la batalla. Al otro lado del foso. Los enemigos habían formado 10 formaciones cuadradas. Se acercaron a Siambourd paso a paso. Las cuchillas y las lanzas brillaban bajo el sol. En el muro defensivo, todo estaba en silencio. Todos podían escuchar latir su propio corazón. Algunas de las piernas de los nuevos reclutas comenzaron a temblar también. Sus manos sudaban como locos, ya casi no podían sostener sus armas. Estaba a punto de comenzar una batalla sangrienta, y nadie sabía si podían sobrevivir a esta batalla. Pero para sus familias, no podían retroceder uno. Toque, 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 toque. Los enemigos marcharon al unísono. Como una inundación negra, se acercaron al castillo de Siambourd lenta y constantemente con una tonelada de presión. Como baquetas golpeando el tambor, los sonidos golpean el corazón de los soldados. Se hizo cada vez más rápido, sofocando a todos en el muro defensivo. Los enemigos en el frente se colocaron en una formación de escudo de la torre. Había 100 enormes escudos negros que tenían 2 yardas, 2 metros, de altura y tenían caras de demonio feroces talladas en ellos. Protegieron a todos los enemigos detrás de ellos y avanzaron de manera constante, como si hubiera una horda de demonios acercándose a Siambourd. Su formación cambió cuando se acercaron al puente de piedra. En cada fila, la formación de 10 personas se redujo a 3 personas, lo que les permitió pasar el puente de piedra sin ningún problema. Todavía estaban pisando al unísono cuando esto sucedió. No hubo un solo sonido durante todo el proceso. Los enemigos eran como máquinas de matar crueles y precisas, operadas de manera estricta y ordenada. Demostraron una disciplina increíble. Esto hizo a Fei aún más insegura sobre la batalla que aún no había comenzado. El enemigo tenía un ejército bien entrenado, no hay duda al respecto. Comparado con los soldados a su lado, Fei sabía que esta batalla era difícil de ganar. La distancia entre las dos partes se estaba reduciendo rápidamente. En menos de 10 minutos, la formación del escudo de la torre pisaría el lado del foso de Siambourd. Una vez que lo hicieran, estarían en el rango de ataque de los arqueros de Siambourd, y la batalla comenzaría. Tink. Brock sacó su espada y pisó una almena y gritó. Arqueros. Listo. Cric, crujir. Era el sonido de los arqueros tirando de sus arcos. Se tiraron más de 100 arcos largos en forma de luna llena. Las puntas brillantes de las flechas eran como la sonrisa de la parca, esperando la orden de Brock. Pero en ese momento. Grifo. La formación del escudo de la torre que estaba en el frente de la línea del enemigo dejó de moverse por alguna razón. La formación de la lanza, la formación del espadachín, la formación del arquero y las otras 6 formaciones detrás de ellos dejaron de moverse sucesivamente. Todo el proceso fue uniforme, como si fuera una sola persona. ¿Qué es esto? Después de ver eso, Fei frunció el ceño. No sabía lo que estaba pensando el comandante enemigo. Brock también estaba confundido, pero no se relajó en absoluto. Él gritó. Arqueros listos, concéntrense, a nadie se le permite abandonar sus posiciones. Después de que dijo eso, hubo un nuevo cambio en la formación del enemigo. 4 caballeros negros aparecieron en la formación lentamente y caminaron hacia el frente de la formación del escudo de la torre. El caballero principal sostenía una lanza de caballero de 3 yardas de largo, 3 metros, y la punta de la lanza arrastraba un casco. La cara de Brock cambió. Retiró su espada y corrió hacia Fei, bajó la voz y dijo. Su Majestad, los enemigos quieren negociar. Negociar. Fei estaba divertida. Así que cargar un casco en una lanza significa que el enemigo quiere negociar en el continente de Azeroth. Fei memorizó este pequeño consejo, él puede necesitar usarlo más tarde. Pero estos bastardos tienen una gran ventaja, porque quieren negociar. Fei pensó. Que se acerquen. Fei le ordenó a Brock.
Quería saber qué tipo de truco estaba jugando el comandante de los enemigos. Como desees. Brock se dio la vuelta y dejó que un soldado señalara la respuesta de aceptar la negociación. Después de ver la respuesta, los 4 caballeros montaron sus caballos hacia la pared defensiva y se detuvieron debajo de la puerta principal de Siambourd. Siguiendo las órdenes de mi maestro, deje que el rey de Siambourd se acerque y escuche la orden. El caballero negro llamado, Juan, pisoteó su lanza en el suelo. Levantó la cabeza y gritó arrogantemente. La fuerza de su guerrero estrella permitió que su voz resonara fuerte y clara en la pared. Todos en el muro defensivo lo escucharon y sintieron la arrogancia en la voz. Di lo que tienes que decir. Fei gritó bruscamente en la pared defensiva. La actitud de este enemigo lo irritaba, por lo que no se molestó en pretender ser amable. Debajo del muro defensivo, la pupila de, 1, se contrajo. No esperaba que el rey de Siambourd fuera el toro que hirió al guerrero de 3 estrellas Laandas. Mierda. No decía la información de nuestra agencia de inteligencia Águila que el rey era un retardado. ¿Cómo pasó esto? Muy lejos. El caballero enmascarado de plata que observaba todo esto al otro lado del río también estaba un poco sorprendido. Pero rápidamente, una sonrisa apareció en su rostro, esto se está volviendo más interesante. Enviando un rey al Coliseo, este increíble truco seguramente atraerá el interés de esas nobles damas. Ja ja ja, es más interesante de lo que imaginaba. Debajo del muro defensivo. Sifu es muy generoso y amable, está dispuesto a dejarlos a todos vivos. El caballero negro, 1, gritó con orgullo. Escucha con atención, rey de Siambourd. Sifu dijo que si está dispuesto a abrir la puerta y rendirse, las regalías y los ministros y oficiales estarán protegidos por nosotros. Los ciudadanos solo se convertirán en esclavos y no serán asesinados. Después de que, 1, dijo eso, su tono cambió. Se burló y amenazó. Si eres tan tonto y te niegas a rendirte, después de conquistar tu reino, masacraremos tu reino durante 3 días, ni una sola criatura sobrevivirá. Las palabras del caballero negro fueron escuchadas claramente por todos en el muro defensivo. La gente tuvo reacciones diferentes. Bazzer, Oleg y algunos otros ministros y oficiales comenzaron a considerar la sugerencia y estaban pensando en rendirse. Algunos ciudadanos que tenían miedo a la muerte también querían rendirse. Ser esclavo era mejor que estar muerto. Por supuesto, había personas que mostraban desdén y mantenían sus armas aún más apretadas. Todos miraban al joven rey Alejandro. La decisión dependía del joven rey. Feino rechazó de inmediato. Él miró la cara de todos. Después de ver las expresiones de todos, pensó en algo y dijo lentamente. No esperaba que los enemigos hicieran esto. Esta es una decisión difícil, jajaja. Hablemos de eso, ¿qué piensan ustedes? Tan pronto como terminó, Wourdan Oleg dio un paso impaciente. Este adulador sonrió y dijo. Mi gran rey, Oleg está dispuesto a morir por ti en el campo de batalla. Sin embargo, creo que deberías considerar las sugerencias de los enemigos. Solo tenemos menos de 400 soldados y todos están heridos de alguna manera. Si continuamos defendiéndonos, probablemente no aguantaremos y provocaremos a los enemigos aún más. Entonces todos en el castillo morirán. Oh, por supuesto. No tengo miedo de morir, solo estoy pensando en todo el reino. Aunque sonaba como si le importara, sus expresiones faciales revelaron sus verdaderos sentimientos. Un alcaide contaba como oficial de Siambourd, por lo que estaría protegido por los enemigos. No tendría que morir y no tendría que convertirse en esclavo. Como cobarde, fue la mejor opción para Oleg. Muchas personas miraron desdeñosamente a Oleg como si pudieran disparar flechas con los ojos, pero Oleg fingió que no se dio cuenta de nada.